Este episodio es patrocinado por Scott Academy, Academia de Cursos para Emprendedores. Cuando yo cumplo 13 años, conozco a una persona, 5 años mayor que yo, pues llenaba todo ese dolor que yo sentía de mi papá, ¿verdad? Y eso ya lo llegué a comprender ahora que estoy más grande y que tuve una ayuda psicológica y demás. Quedé embarazada de 14 años, pasó algo que es muy fuerte. Recuerdo que nosotros no teníamos nada para comer, yo con 2 bebés, y recuerdo que la vecina llegó con un pollo asado y nos dice: vieran que se me dañó el horno y tengo unas visitas y quería pedirles el favor de que me asaran este pollo. Y nosotros como... sí, está bien, ¿verdad? Y fue feo porque nosotros no teníamos literal que comer. Y me dice: o querés por las buenas o querés por las malas. Yo no quiero, o sea, de verdad, yo no quiero. Yo lo único que necesito es que usted me dé trabajo y listo, eso es todo. Y esta persona se mató al frente mío, ¿verdad? Y yo recuerdo intentar abrir la puerta, salir corriendo, hacer algo, ¿verdad? Pero no podía. Nunca inviertan todo lo que tienen. Invertimos todo lo que teníamos nuevamente porque venía diciembre, teníamos que traer pedidos, encargos, todo. Nunca llegó la mercadería. Nos estafaron. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast. Yo soy Carla Scott y si están escuchando este episodio por primera vez, recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube para que puedan ver obviamente cada uno de nuestros episodios, suscribirse, darle me gusta, dejarnos sus comentarios y activar la campanita de notificaciones. También es importante para que les avise cada vez que tenemos un nuevo episodio. Y si nos escuchan en Spotify, también nos pueden seguir por ahí. Pero antes de seguir diciendo de Spotify, Robert tiene una información muy importante sobre YouTube. Un anuncio. Ese audio no lo conocía. Sí, es que es una voz como la de cuando pasan recogiendo cosas por la casa. Ajá, eso sí. Bueno, como es voz de anuncio. El asunto es que nos trajeron a nuestra atención de que mucha gente no sabía de que YouTube Premium les da la posibilidad de utilizar YouTube Music. Exacto. Y dentro de YouTube Music están todos los videos que están disponibles en YouTube. Por tanto, pueden escuchar podcasts dentro de YouTube Music o con la aplicación de YouTube Premium con la pantalla apagada. Entonces, YouTube no nos paga un colón por decir esto, pero esto es un servicio social. Entonces, si ustedes quieren apoyarnos en este trabajo que estamos haciendo, escuchándonos en YouTube, pueden hacerlo con la pantalla apagada de su celular mientras manejan, mientras corren, mientras hacen ejercicio, utilizando la app de YouTube Premium. Y es más barata que Spotify. Exacto. ¿Por qué decimos eso? Porque la monetización en Spotify no está disponible en Costa Rica. Cuando esté, ya no vamos a decir esto. Los vamos a mandar otra vez a Spotify. Ajá, lo vamos a decir, vaya para Spotify, pero en este momento obviamente YouTube pues, nos ayuda a monetizar un poquito. Pero bueno, sin más, hoy tengo una invitada a la cual aprecio muchísimo. Empezó siendo clienta de la Academia, Scott Academy, en asesorías y talleres. Después se convirtió en amiga y empezamos a hablar un poco sobre su historia de vida y me parece muy importante que ustedes la escuchen y la conozcan porque sé que muchas personas se van a identificar, así que es una historia muy linda, una emprendedora que ha luchado muchísimo. Y acá la tengo conmigo, que es Daniela Núñez. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Carla, muy emocionada de estar acá, la verdad. Sí, está nerviosa todavía. Ya se me está pasando un poquito. ¿Ves? Ya cuando va pasando. Pero Sí. bueno, Dani tiene un negocio que se llama Cute Monkeys, que es un negocio de medias que vendes tanto al por mayor y al detalle. Pero antes de llegar a ese éxito del negocio, quiero que nos vayamos para atrás, Dani, y que nos cuentes de cómo empieza todo. Si siempre pensaste en emprender, cómo fue el tema familiar, cuándo empezaste a trabajar y demás. Entonces vamos desarrollando un poquito la historia. Bueno, Carla, en realidad yo creo que mi historia remonta desde hace muchísimos años atrás. Puedo empezar desde que cumplí los 11 años, que fue cuando murió mi papá. Y mi papá murió muy joven de un tumor cerebral. Entonces nosotros éramos como una familia convencional, mamá, ama de casa, papá que trabajaba, ¿verdad? Mi hermana y yo. Entonces yo creo que este episodio sí marca como un antes y un después en mi vida porque ya, bueno, mi mamá tiene que empezar a trabajar, ¿verdad? Ya salir de casa y demás. Y lo de mi papá fue bastante complicado porque yo no lo lloré en su momento, no lo sufrí en su momento, sino que yo fui en la casa como la que sacó la garra y dijo, vamos hacia adelante y sigamos. Sí, la que le tocó decir, bueno, ayudo a mi hermana, a mi mamá y vamos hacia adelante. Y vamos hacia adelante. Conforme van pasando los años, cuando yo cumplo 13 años, conozco a una persona. Esa persona fue como mi consuelo, o tal vez puedo decir que me consolé en esa persona, sentí que me daba todo el apoyo que tal vez necesitaba de mi papá.
Y bueno, uno tan niño en ese momento de 13 años, ¿verdad? Yo pensé que era mi príncipe azul. Ujú. Era mayor que yo, 5 años mayor que yo. Al cabo de 14 años quedó embarazada. O sea, ya él era mayor de edad. Ya él era mayor de edad, ajá, él tenía 18 años y yo Dani, 14. una pregunta, ¿su hermana es menor o es mayor? Mi hermana es mayor. Ok. Ujú. Sí, y su mamá salió a trabajar y vos seguías en el colegio en ese momento. Correcto, mi mamá no estaba en todo el día en la casa, entonces, pues yo iba, venía al colegio y empecé con esta persona que como te digo, pues llenaba todo ese dolor que yo sentía de mi papá, ¿verdad? Y Ujú. eso ya lo llegué a comprender ahora que estoy más grande y que tuve una ayuda psicológica y demás, pero bueno, quedé embarazada de 14 años. Wow, qué difícil decírselo a mi mamá en ese momento Ujú, y claro. pensar que iba a ser yo, ¿verdad? Una niña con un niño. Dani, ¿qué te pasaba por la cabeza con 14 años embarazada? La verdad, en ese momento, miedo, angustia y puedo decir que también me daba un poco de pena, ¿verdad? Y también era muy frustrante para mí ver cómo ya se acercaban las fiestas de 15 años, ¿verdad? Y a todas mis amigas andaban en esto y yo embarazada. Entonces, bueno, tengo a mi hijo Henry. Ujú. Actualmente ya tiene 17 años, Dani, ya. pero ahí tengo dudas, espérese. El proceso de embarazo, ¿cómo reaccionó su mamá? O sea, y su hermana y su familia y esta persona que venía siendo el papá de Henry, ¿qué pasó en todo ese momento, ese periodo de embarazo? Bueno, mi mamá lloró demasiado, mi mamá se sintió muy culpable de esto, porque ella me decía, yo te descuidé, yo salí de la casa, te dejé en la casa, ¿verdad? Pero en realidad ella no era la culpable de la situación, ¿verdad? Em, Mi familia sí me apoyó, mi abuelita. Mi abuelita fue un apoyo impresionante para mí en ese momento. Y bueno, no había cumplido todavía los 15 años cuando Henry nació. Henry Ujú. nació en mayo y yo cumplía los 15 años en septiembre. Sí. Entonces también llegar al hospital embarazada y todo era como, ¿cuántos años tiene usted? 14. Uy, pero usted es una chiquita. Era como, uy, pero... Entonces fue muy difícil. Ujú, ujú. Fue una etapa muy, muy complicada. Esta persona que estaba conmigo en ese momento me dijo como, no, yo me hago cargo de todo, no te preocupes, ya él tenía 18 años, entonces trabajaba. Y mi mamá fue como, este año usted no va al colegio, lógicamente, tiene que amamantar a su bebé, cuidar a su bebé y ¿verdad? Receso de estudio Ujú, por bebé. Y bueno, esa persona se hizo responsable durante ese tiempo. ujú, ok. Ujú, Entonces, tenés a Henry ujú, y dejas el colegio. ujú. ¿Qué haces en ese tiempo? ¿Dedicarte 100% a mamá o empezás como a trabajar también? ¿Cómo lo manejas? En ese momento me dedico 100% a ser mamá y sigo confiando en esta persona, ¿verdad? En que es mi príncipe azul, en que es la persona con la que voy a estar para toda mi vida, ¿verdad? Y bueno, ahí, en ese momento, es donde quedó embarazada de mi segundo hijo. En el momento que Henry estaba de meses o tenía, No, ya tenía un año. tenía un año y quedas Ujú, embarazada del segundo. exactamente. Dani, ¿qué te pasa ahí por la cabeza? O sea, tenías ya 15 años. Ujú. Em, Susto, miedo, angustia. O sea, ya no era un bebé, ya eran dos. Ujú, Ya mi mamá no reaccionó de la misma forma, ya mi familia fue demasiado. También había mucho desconocimiento de toda la parte, puedo decir, anticonceptiva, ¿verdad? claro, En todo sí. ese momento. Y aparte que yo creía a ciegas lo que él me decía. O sea, si él me Sí, decía, confiabas en él. confiaba demasiado en él, ¿verdad? Y él no, no, no va a pasar nada, no esto, no lo otro, ¿verdad? Y ahí era como la persona que llenaba todo ese vacío que yo tenía en ese momento. No tenía a Ujú, mi mamá porque estaba trabajando, no tenía a mi papá, entonces él era como mi apoyo, claro. ¿verdad? Y ya ahí es donde pues la historia cambia, porque Ujú, quedó embarazada de mi segundo hijo. Esta persona ya tenía otra mentalidad de vida, ¿verdad? Él nunca quiso como formar una familia y demás.
Y empiezo como a darme cuenta que él andaba con otra chica, que tenía otro hijo aparte de No Henry, puede que yo ser. estaba embarazada y que él andaba con otras personas. Entonces, él llega y me dice, bueno, no, yo no me voy a hacer cargo de este segundo hijo, usted tiene que ver qué hace. No puede ser. ¿Cómo se llama tu segundo hijo? Carlos. Carlos, Henry Ujú, Carlos. Ok. ujú, En ese momento, entonces, estás con Henry, estás con Carlos, te dice, yo no me voy a encargar de absolutamente nada. ¿Qué haces? ujú. Vieras que ya en ese momento yo abrí un poco los ojos, siento que me quité esa venda de los ojos, ¿verdad? Que pensé que era mi príncipe azul y que todo eso, ¿verdad? Más que él me dijo, bueno, no me voy a hacer cargo, no quiero nada con usted, olvídese de mí, esos chiquitos tampoco. Entonces, ahí fue cuando yo dije, tengo que idear la manera de traer recursos a mi casa, Ujú, porque ya el dinero no alcanzaba. Entonces, ahí es donde realmente empieza mi primer emprendimiento. ujú, de que puedan. Ujú. Mi primer emprendimiento fue, Carlos nace y durante el proceso de embarazo tengo un amigo que aprecio un montón y tenía en ese momento una fábrica de palomitas. Ujú. Entonces él me dijo, como Dani, te puedo dar palomitas y si querés las vas y las vendes. Entonces cuando Carlos cumple 15 días de nacido, ya me voy a regresar un poco cuando Carlos iba a Sí. nacer, pues no tenía nada, ni ropa, ni pañales, ni leche, o sea, nada, Ujú. ¿verdad? Entonces yo sabía que necesitaba hacer algo, pero yo dije, irme como a vender embarazada, no. Entonces esperé que él cumpliera 15 días, a los 15 días le dije a mi mamá, voy a ir a trabajar, ayúdame a cuidarlos, voy a traer el sustento como sea. Y ahí fue cuando empecé a vender palomitas en paradas de buses. Guau, en Sí, Cartago. en Cartago. ¿Cómo te fue con ese negocio? O sea, ¿lograbas recaudar dinero como para las cosas de sus hijos y demás? Vieras que realmente lo que me ganaba por cada palomita eran 200 colones. Ujú. Entonces tenía que vender muchas para lograr llevar, o sea, subsistir, que en realidad lo que necesitábamos era leche y pañales porque Carlos tenía la ropa de Henry, entonces ahí íbamos como en un proceso de irle pasando las cositas, ¿verdad? Pero así fue como empezó todo. Vendía en casas, tocaba puertas, anduve siempre intentándolo. ¿Te daba pena, Dani, en ese momento andar vendiendo palomitas? Sí, me daba mucha pena. Sí, porque tenías 15 años ya. Sí. Ok, y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo eso? Bueno, resulta que cuando Carlos cumple un mes de nacido, ya yo tenía como 15 días de estar en esto y este otro amigo también me dice, como vieras que mi tío tiene una empresa de antenas de televisión. Entonces me dijo que si venís a la capacitación, entonces te puede poner de asesora de ventas y entonces empezás a vender antenas de televisión y de esa forma podés ganar un poco más. Y me dice, por cada antena que vendas, te ganas 10.000 colones. Ok, no te pagaban un salario. No. Era como que por instalación, por venta, ganabas tal cual. Ok, Ajá. ¿y cuánto tiempo estuviste haciendo eso, Dani? Bueno, la capacitación duró un mes, entonces tenía que dirigirme al lugar donde hacían la capacitación, que era bastante largo, pero como te decía, no había recursos económicos, entonces en ese momento me iba caminando y estaba como toda la gente en la capacitación y todo, y me daba mucha pena porque todos llevaban almuerzo y yo siempre me escondía para almorzar, porque yo Ujú. llevaba arroz y frijoles, eso Mm, era todo. Y los demás estaban como comiendo un montón de cosas y yo así como, qué pena, ¿verdad? Y yo me escondía porque no había dinero. ujú. Sí, no había nada para hacer eso. Y en ese lapso, su mamá le ayudaba a cuidar a los chicos. Sí. Ok. ¿Terminas lo de las antenas? ¿Ahí cuánto estuviste? Ahí hice una capacitación de un mes y ya luego empecé a trabajar en eso. Ok. Entonces el trabajo consistía en que llegaba una buseta al centro de Cartago, nos recogía a todos los vendedores y nos iba a dejar a la zona de Los Santos. ¿Por qué la zona de Los Santos? Porque allá no llegaba el cable por televisión. Ujú, sí. Entonces solo las antenas se podían instalar. Y bueno, nos dejaban en San Gerardo de Dota, en San Marcos Centro, en Pero te ibas cualquier todo el lugar, día. ajá, Sí, era a todo el tocar día. puertas. Ujú. Y ahí pasaron mil cosas, Como que. como por ejemplo días sin vender, Ah, sí. llegar a la casa sin dinero, no poder comprar pañales. Esta persona que era el papá de ellos
pues no hacía nada tampoco, ¿verdad? Yo le decía como, mira, estoy intentándolo y él no, a mí no me interesa. Entonces fue muy frustrante, fue muy difícil. ¿Te siguió ayudando con Henry o ya el tiempo se fue No, haciendo el loco y se desapareció? cuando quedé embarazada de Carlos, él me dijo como hasta aquí ese embarazo, ¿no? Y Ujú. chao. Y después de Carlos te volvió a buscar con el tiempo, Dani. Sí, después Tras de todo. ajá, tuve mucho acoso por parte de él después, más Ujú. adelante. Y bueno, ahí conocí personas muy bonitas, digamos, llegaba a la casa y yo como vengo a ofrecer, ¿verdad? Antenas, ta, 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 ta. Y a veces la gente no me compraba, pero sí me decían, pase. Y me Ujú. calentaban el almuerzo o me Ah. prestaban el baño, ¿verdad? Y recuerdo tener una semana ya completa sin vender, andaba con un compañero y vemos una casa ya como en una colina, ¿verdad? Y yo le dije, en esa casa nos compran. Ujú. Y me dice, dale, esa venta es tuya. Y subimos, o sea, caminamos demasiado. Cuando llegamos, estábamos a punto de entrar a la casa y se nos atravesó una culebra, Ay, qué susto. pero de las grandes, así. Ajá. Y yo decía, o sea, tengo una semana sin vender, no he llevado comida a mi casa, no tengo nada para ellos. Y nunca lo voy a olvidar, nos aterrorizó el miedo, salimos corriendo, o sea, fue como una película todo eso, Ujú. ¿verdad? Al final nunca llegué a esa casa, no Sí, pude hacer sí. la venta, pero cosas de ese tipo. Ujú. Almorzábamos sentados en un caño, comíamos frío, O sea, usted desde los 15 años estaba aprendiendo a vender, básicamente. básicamente. Ujú. Y bueno, mi historia en ese trabajo termina ahí porque esta persona que andaba en la buseta era como el jefe de nosotros y él, yo veía como que de repente tenía ciertas Comportamientos. comportamientos extraños. De hecho, yo le dije, tengo una semana sin vender, estoy preocupada. Y me hace, no, andate conmigo, instalamos antenas. Entonces por cada instalación me pagaba 4.000 colones, entonces me iba a instalar con él y yo andaba en los techos. Eso te iba a preguntar, ¿te subías a los techos a instalar? Sí. Andaba súper quemada porque para un bloqueador Claro. jamás, ¿verdad? Sí, sí, no, en ese Ujú. tiempo ni se hablaba tanto de bloqueadores. No, y andaba súper quemada y todo. Entonces ahí pude llevar un poquito más de sustento, pero ya yo sí empecé a ver comportamientos muy extraños. Y a veces nos veníamos muy de noche, 7 de la noche, 8 de la noche. Y en uno de tantos días de esos, en una zona muy oscura, él intentó abusar de mí. Mm. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, Sí, esto no puede seguir así. esto no puede seguir así. Dani, vos ahí tenías, estoy como entre 15 o 16. ¿Cuántos años Ya tenías? ahí tenía 16 años. 16. Sí, o sea, todavía tenías pensamiento adolescente. Ujú. Ok, entonces te salís de ahí por esa situación y no te hizo nada al final. No, porque yo como que lo fui llevando porque estaba en una zona peligrosa y estaba muy oscura, entonces yo le dije como no, intenté como llevar la situación y cuando yo me vi en un lugar seguro me bajé el carro, Ujú. bueno, de la buseta, Sí, me bajé inmediatamente. inmediatamente de la buseta y entonces, bueno, evidentemente no pude seguir con este trabajo Ujú. y ya pasaron como 15 días sin trabajo y ahí pasó algo que es muy fuerte. Recuerdo que nosotros no teníamos nada para comer, era como solo arroz, yo con un bebé, con dos bebés. Sí. Y recuerdo que la vecina llegó con un pollo asado, bueno, un pollo para asar. Ujú. Y nos dice, vieran que se me dañó el horno y tengo unas visitas y quería pedirles el favor de que me asaran este pollo. Y nosotros como, sí, está bien, ¿verdad? De hacerle el favor. Y fue feo porque nosotros no teníamos literal que comer. Sí, con el olor el antojo y todo. Claro, fue terrible. Sí, me lo puedo imaginar, Dani. Sí. Y pasas 15 días sin trabajo y con ese tema de la vecina y todo. Y Ujú. después, Dani, bueno, ¿y cómo logran Después, encontrar recursos para llevar comida a la casa? recuerdo estar un día en el patio de mi casa y una vecina me dijo, Dani, hay un letrero en un lugar donde están solicitando a alguien para fines de semana. Entonces, yo le dije, voy a ir. Le digo, ¿y será que sí me ayudan? Porque soy menor de edad. Sí, sí, hago una carta. Y yo, ma, como hacerme una carta y, ¿verdad? Y bueno, me fui con esa carta y resulta que de pura casualidad estaba como el dueño, me entrevistó
y me dijo, empezás mañana. Entonces empecé ahí, empecé a trabajar jueves, viernes, sábado. Sí, esos 4 días. Ajá, pero ya por lo menos podía llevar un poquito de sustento a la casa. Era un trabajo fijo, Dani. Sí, digamos, era un trabajo O sea, fijo. con salario, ya no con comisiones de venta. Era con salario. Entonces ahí yo dije, bueno, estoy viendo un poco la luz, todo va a salir bien, ¿verdad? Y ya él de un pronto a otro me dice como, Dani, no, entras tiempo completo, quiero que estés de lunes a sábado trabajando. Y yo dije, ok, perfecto. 6 Perfecto, días. ¿verdad? 6 días es muchísimo mejor. Pero ahí empieza otro episodio muy fuerte, ¿verdad? Yo siento que tal vez por mi edad, por ser tan joven, Sí, inocente. inocente, muchas cosas, él empieza también a acosarme, ¿verdad? Y era como, salgamos un día, tomemos café, hagamos tal cosa. Recuerdo que la oficina de él estaba en la segunda planta del lugar donde trabajábamos. Me invitaba a la oficina y yo con ese miedo de decir, ¿acepto o no? Porque no quiero volver a vivir lo que ya había vivido. O sea, yo necesitaba trabajar, pero lógicamente mi moral, mi dignidad, todo, o sea, no me iba a dejar, ¿verdad? Aparte que era un señor. Es que eso es lo que Entonces, más asco me da. O sea, que son señores, o sea, muy grandes detrás de adolescentes y que eso todavía lo vemos, ¿verdad? En la actualidad. sí. Entonces, bueno, un día me invita a la oficina, ya después de varias veces rechazarlo con el miedo de perder el trabajo. Un día me invita a la oficina, me dice que Claro, vaya pues con la necesidad de trabajar. con la necesidad, me dice que vaya a trabajar, vaya a la oficina, entonces subo a la oficina y ahí cierro la puerta, pone llave y yo empiezo nada más a respirar, ¿verdad? El puro susto. Y me dice, o querés por las buenas o querés por las malas. Entonces yo le dije, no, yo no quiero, o sea, de verdad, yo no quiero, yo lo único que necesito es que usted me dé trabajo y listo, eso es todo. Y esta persona, no sé si lo puedo decir, Puedes decirlo, sí. pero se masturba al frente mío, ¿verdad? Y yo recuerdo intentar abrir la puerta, salir corriendo, hacer algo, ¿verdad? Pero no podía. Yo lo que hice fue volverme y llorar muchísimo y él fue como, ya, terminé, ¿Qué haces? abro la oficina y le doy el día libre. Entonces yo agarré el bolso, me fui para mi casa caminando una distancia súper larga, lloraba y lloraba. Yo recuerdo sentarme en el sillón de mi casa, alzar a mi bebé y decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago en este momento? No sabía qué hacer. Dani, regresaste. Regresé por necesidad. Y él siguió con esos comportamientos. Yo creo que él se sintió un poco culpable después de esto porque como que lo minimizó y un día nada más me dijo, estás despedida. Pero así como muy pronto o dejó que avanzaran como Muy los meses. pronto, tal vez unos 6 días. Sí, una semana nada Ujú. más. Y me dijo, estás despedida. Entonces, ahí otra vez mi mundo se viene abajo, ¿verdad? Porque de verdad era mucha la necesidad de trabajar. Y él mismo me recomienda a otro lugar a trabajar, pero él tenía como una franquicia. Entonces, él mismo me recomienda a trabajar como a la empresa en sí. Y yo duré como 3 días sin trabajo porque inmediatamente me llamaron de esta empresa y ahí pude como empezar a trabajar nuevamente, ya con la empresa. Sí, claro, me imagino que la recomendó sintiéndose culpable de un montón de cosas, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Fue, te puedo decir que un episodio muy traumante. Claro, ¿le contaste a tu mamá, a sus hermanas o se lo guardó en el momento? Me lo guardé. O sea, me lo guardé porque sentía miedo. O sea, sentía mucho miedo de todo. O sea, sentía miedo de quedarme sin trabajo, sentía miedo de ser juzgada. em, Sentía miedo porque las personas que trabajaban conmigo, que también eran chicas, decían, ¿a usted le gusta el jefe? Porque él siempre me invitaba arriba a la oficina. No, a mí no me gustaba el jefe, él me acosaba, ¿verdad? Entonces yo sentía miedo, sentía muchísimo miedo, entonces yo no lo conversé con nadie.
De hecho, todo esto que estoy contando creo que mucha gente no lo sabe. Gente cercana a vos. Gente cercana a mí. Ujú. Ok, ¿te vas a este otro trabajo? Ujú. Y Carla, ahí es donde empiezo a forjar toda la parte de lo que conozco ahora administrativo, ¿verdad? Ahí topo con buenas personas. Fue un trabajo que me hizo crecer muchísimo. Empecé como vendedora, luego seguí como cajera y luego esa empresa me empezó a capacitar, ¿verdad? En procesos de venta, cómo cerrar una venta, cómo atender un cliente, de qué forma abordarlo. Y entonces ahí empiezo a subir de puesto hasta que me convierto en la administradora del lugar, Ahí ¿verdad? todavía eras menor de edad, Dani. No, ya ahí ya tenía 18. 18 años. Ujú. Ajá. Ya al cabo de como 20 años empecé como a ser ya la administradora del lugar. Entonces empecé a conocer de muchos temas de inventarios, cajas chicas, servicio al cliente. Y tengo a cargo un equipo de 10 personas, entonces empiezo como a manejarme más en esa parte. Ujú. Ok, entonces empezás como, ¿cuánto tiempo estuviste ahí, Dani? Ahí estuve 6 años. Ah, sí, bastante. Sí, Y trabajabas de lunes a viernes. de lunes a lunes. De lunes a lunes, Sí. sí, estabas ahí siempre. Y los Ujú. chicos los cuidaba su mamá todavía. Ajá, en ese momento mi mamá tuvo una emergencia familiar, entonces mi mamá me dijo como Dani, ya no puedo apoyarte. Mi mamá, aparte de cuidar a ellos, siempre ha sido costurera, entonces mi mamá empezó a hacer costuras y trabajaba de casa y también pues apoyaba, ¿verdad? Con todo, pero en ese momento tuvo una emergencia familiar y se tuvo que ir. Ok. Entonces ahí fue donde yo empecé como a rodar con los chicos porque me los cuidaba una vecina, un ratito, luego otra vecina, luego tuve una cuidadora, Ujú. mi hermana me ayudaba, pero ella estudiaba, entonces una parte de ellos y entonces, ay, era tan difícil, ¿verdad? Porque entre trabajar y estar con ellos no podía. Sí, bien. Y ver quién te ayudaba a cuidarlos y ¿Quién me ayudaba a demás. cuidarlos? De hecho, te puedo decir que yo empecé a disfrutar a mis hijos hace aproximadamente 4 años, Sí, ya de grandes. ya Sí, grandes. porque toda esa etapa fue ver cómo les llevabas comida, luego entran a la escuela, me imagino que, y el montón de gastos y demás que eso va, Sí, de que eso conlleva. claro. Ok, estuviste ahí 6 años, ahí aprendiste un montón, Dani, estuviste con ellos. Demasiado, ahí aprendo demasiado. Justamente al frente donde yo trabajaba había una buseta parqueada que vendía tiempos. Entonces siempre como que iba ahí al frente, ¿verdad? Y que cambiábamos monedas y que esto y que lo otro. Y ahí conozco a Cali, que es mi actual pareja. Ujú. Pero quiero conocer esa historia. Cuando conoces a Cali, ¿sentís desconfianza y por todas las cosas que te pasaron con los hombres? ¿O lo viste como diferente? O sea, ¿cuáles fueron como sus Ujú. primeras impresiones en ese momento? Bueno, aquí está Cali que no me deja mentir. Duré aproximadamente un año siendo amigos Ajá, solamente y siempre le decía, yo no quiero tener nada serio, no quiero nada con nadie, no quiero que mis hijos conozcan a nadie, ¿verdad? Porque sí me acerré mucho en esa parte. claro. Em, Me dolía mucho y pensaba que la mayoría de hombres eran malos. No puedo decir que todos, pero sí pensaba en ese momento que la mayoría eran malos. Entonces, este, Cali estuvo consecuente durante ese año. Ajá, persistió, persistió. Persistió, ajá. Ok. Entonces ahí lo conozco. Él era en ese momento empleado, Ujú. digamos, de una persona ahí. Entonces él estaba en los tiempos ahí siempre. Ahí empezábamos como a entablar una conversación hasta que a mí me sale otra oportunidad de trabajo, Ujú. ya como un trabajo más de oficina. Y, y entonces renuncio a este trabajo que me dio muchísimo, pero muchísimo, y me voy para otro. Pero ya ahí estaba con Cali, digamos, ya ahí estábamos como Ujú. intentándolo. Ajá, ya estaban. Y este Sí, tu trabajo fue igual de atención al cliente y demás, ¿o no? sí, era como una parte más administrativa. Entonces ahí empecé a conocer más el tema de utilizar Word, Excel, PowerPoint, Ya más ¿verdad? compu. Ya herramientas distintas que yo no conocía. Entonces ahí tuve mucha suerte porque mi supervisor de este trabajo que duré 6 años fue el que me llevó a ese otro trabajo. Él Mm. cambió de empresa Y se y la él cambió llevó. y me llevó. Y me Mm. dijo, quiero que usted sea parte de mi equipo porque usted es demasiado buena. Ujú. Entonces me ofreció un salario mejor
Y ahí me fui y él me empezó a capacitar como todo en toda esta parte. Ajá, ajá. ¿Verdad? Ahí, pues sigo trabajando. A Cali lo despiden. A Cali lo despiden del trabajo. Y muy desesperadamente recuerdo haberlo visto quebrado, llorar, ¿verdad? Y yo, ay, vamos adelante. Si usted supiera por todo lo que yo he pasado, usted va a conseguir otro trabajo. Y bueno, Cali empieza a emprender, se pone su propio puesto de tiempos, Ok. pero no como en un local, sino él alquila un chinamo. No sé si han visto en Cartago Centros los chinamos donde venden verduras y así. Ajá. Ese señor le da un espacio y él todos los días iba con su mueblecito, ¿verdad? Y con su computadora y se ponía ahí a vender tiempos. Ok, y vos seguías en el trabajo. Yo seguía en el trabajo. Ok. Hasta que vuelvo a cambiar de trabajo, Ajá. porque donde trabajaba era en San Pedro y de ahí me quedaba muy largo, igual no veía a los chicos, también Sí. no tenía con mucho tiempo compartir con Cali, entonces me vuelvo a cambiar de trabajo y entro a una empresa maravillosa, maravillosa, ¿puedes decir el nombre? Sí, claro, Sí, adelante. Productos Kitty, Ujú. fue una empresa maravillosa. Ahí seguí, bueno, en este transcurso seguí estudiando, saqué el colegio en un instituto de noche, entonces Ya te iba a preguntar trabajaba, eso. ¿A qué sí, edad retomas el cole, Dan? como a los 19 años. Ajá, Ujú. entonces trabajaba y en la noche me iba a estudiar, entonces yo salía de mi casa como a las 6 de la mañana y regresaba a las 9 de la Sí, a noche, los 9 y chicos ni media. los veías. No, Sí, era todo el día afuera. Mm. Ok, entonces trabajas ahí y en simultáneo ya estabas con Cali apoyándolo con el negocio. Sí, ya ahí estaba apoyándolo. Recuerdo construir el mueble donde Nada del chinamo. del chinamo, tomar las medidas, hacer todo eso. Y el plan de Cali era que los dos trabajáramos ahí. O sea, él te dijo, mi plan es que usted se venga conmigo a trabajar en Ajá, esto. ¿Y exactamente. usted qué pensaba? Como, ¿qué? No, yo decía como, ¿está bien? Ajá, o sea, Sí, desde el primer momento fue como, ¿qué? sí, porque yo siempre he sido que a lo que venga, Carla, Ujú. a lo que venga. Entonces, ese era como nuestro plan. Y ahí empiezo a estudiar contabilidad, que fue como Súper. la primera carrera que saqué. En el transcurso de este tiempo estudié contabilidad, entonces ahí en esta empresa, en Productos Kitty, me dan la oportunidad de trabajar en contabilidad. Entonces ahí era la asistente del contador. Don Carlos, una persona maravillosa, me enseñó demasiado, pero demasiado, demasiado. Y, pero a pesar de que estaba ahí, el dinero no alcanzaba. No alcanzaba. Ujú. Entonces, en ese entonces ya me hago como novia de Cali, ya Ya empezamos oficial, como oficial. oficial, lo acepto, empiezo a pensar que los hombres son buenos, Que sí existe. que sí existe un príncipe azul. Ajá. Entonces, puedo decir que Cali pintó mi mundo de colores en ese momento. Te dio otra perspectiva. Sí, de vida. Empiezo a conocer la familia de Cali, me doy cuenta que la abuelita de él tiene una tienda. Entonces, bueno, Cali con su local ahí en el Chinamo y yo con el otro trabajo, pues no nos alcanzaba, ¿verdad? Yo seguía todavía con problemas financieros ahí porque ya los chicos habían crecido y se demandaban muchos gastos. Claro, ya estaban en la escuela Ajá. también. Entonces yo le dije a la abuelita de Cali que si me daba ropa de su tienda y que yo la empezaba a revender Para hacer un poco de dinero para extra. hacer un poco de dinero extra. Entonces, ella me alistaba una cajita de cartón y en esa cajita me echaba de todo, Variado. blusas, suéteres, pantalones. Entonces, yo cuando era la hora de almuerzo, en el trabajo, ¿verdad? Le decía a los chicos como, ay, tengo ahí unas cosas para vender, lléguense a la hora de almuerzo y saque la caja, ¿verdad? Ujú. Y la gente, y como si fuera y aquí, ¿verdad? Y empezaban a comprar, Y Dani. empezaban a comprar. Ah, ¿y cobrabas así como a pagos o te pagaban de contado? A pagos. A pagos, me lo Ajá, porque imagino, era sí. como la forma en que me compraban. Después Cali me enseña a manejar. Entonces ya Cali tenía un carro ahí, entonces
yo le decía, préstame el carro. Entonces yo agarraba el carro Y se lleva mercadería. y llevaba mercadería y me iba a mis vecinos, a los que les vendí palomitas, ahora les estaba vendiendo ropa. Entonces yo llegaba y les decía, mira, es que traigo unas cosas, y abría la cajuela y ahí casa por casa como tipo polaco. Ok, pero en eso estabas en simultáneo con el trabajo de tiempo completo Sí, todavía. estaba en simultáneo. Dani, ¿en qué momento usted dice, ya no voy a trabajar con esta empresa y voy a irme con Cali de lleno a emprender 100%? Pasa un proceso ahí. Resulta que, bueno, empiezo a vender y me doy cuenta que esto resulta. Yo dije, sí, esto resulta. Sí, deja plata. Esto deja dinero. Entonces yo le dije a Cali, a eso del 2018 ya, le dije, Cali, hagamos algo propio de nosotros, porque yo estaba revendiendo. Y en ese momento la mamá de Cali estaba sin trabajo también. Ella como que le ayudaba a la mamá en la tienda y todo, pero también necesitaba generar, y ya ella era emprendedora. Vendía bolsos y colchas y cosas. Entonces, un día sentados tomando café los tres, dice, ¿por qué no hacemos un negocio? Y yo, de ahí de una vez, de ahí sí, ¿verdad? Y en el 2019 fue cuando empezamos. Recuerdo que yo tenía 100,000 colones guardados de mis ventas, porque en realidad lo que ganaba lo iba gastando también. Sí. Cali era el que tenía un poquito más de capital. Mi suegra también tenía un poquito más, y aparte tenía tarjetas de crédito. Sí, tenía opción para ir comprándose. Entonces pusimos un poquito cada uno y decidimos irnos para México a buscar opciones de venta. Ok, se fueron para México así y ya ahí renunciaste, Dani. Todavía trabajaba porque el sacaste miedo, vacaciones. sí, el miedo era, ¿verdad? Quedarme sin trabajo era demasiado. Esa es la primera vez que viajas, ¿verdad, Dani? Sí. ¿Cómo te fue con eso? La primera experiencia y viajando, saliendo. Vieras que de ahí iba feliz, iba contenta, pero me dolía mucho en el alma, porque yo decía, ¿y los chicos? ¿Verdad? Yo quería como viajar con ellos, salir con ellos, Sí, y todo, pero era en pro a mejorar. claro. Entonces, bueno, nos vamos. Los tres. Los tres, como mochileros. Así, llevamos esos bultos que digo yo de guerra, que son como así, ¿verdad? Ajá. Y anduvimos, todo lo que nos topábamos en la calle era lo que íbamos a vender. No teníamos un nombre, no teníamos un producto definido, no teníamos una estrategia, no teníamos nada. Si nada más fueron Solo a ver qué tal. vamos a ver qué ¿Y tal. encontraron algo en ese viaje o todavía no? Sí, en ese viaje nos topamos con vestidos de niña, que fue como con lo que empezamos. Nos topamos suéteres, nos topamos, es que Carla, todo lo que nos topábamos lo comprábamos y hacíamos números a ver si resultaba, Sí, para ver qué tal. para ver qué tal. Ujú, Entonces traíamos esa mercadería, y igual de polaco. ujú. Sí, En apaguitos. apaguitos. Entonces yo era como, chicos, fui a México, vengan a la hora de almuerzo porque esto viene bomba, ¿verdad? Sí, traje exclusividad. Traje exclusividad. Ajá. Y la gente llegaba y era bueno, Compraban, Dani. compraban y compraban y compraban. Qué Y yo locura. empecé a descubrir que esto funcionaba. Yo dije, Ujú. esto funcionaba. Pero en mi mente, después de haber pasado por tantos trabajos, yo dije, esto necesita un nombre, necesita una estrategia, necesitamos definir algo, ¿verdad? No podemos seguir así. Sí, no podemos con de artículo en artículo, sino como ya definido. Ajá. Y seguimos, o sea, seguimos viajando Y trayendo. y trayendo. Ya en esas ocasiones iba Cali la mamá, porque yo estaba en tiempo completo. Sí. Y seguimos ahí con los vestidos de niña, que fue como lo que más nos funcionó. Lo que empezó. Entonces empezamos vestidos de niña, vestidos de primera comunión, de bautizo, de bailes de grabación, de un montón de cosas. Pero se viene pandemia. Muy cierto. Y ahí se pausa el negocio. Ahí se pausa total. Y Digamos, seguías con el trabajo. seguía con el trabajo. Entonces ya una vez de haber visto un poco la luz, ¿verdad? De haber tenido un poquito más de ingresos, de haber prosperado un poco más, viene pandemia y se acaban fiestas, bautizos, Claro, los vestidos. bailes, todo. Y en ese momento habíamos invertido todo lo que teníamos.
porque era como venda, recoge y vuelva a ir. Venda, recojamos y volvamos a ir. Y así, ¿verdad? Y en ese último viaje yo les dije, metamos más, ¿verdad? Y compramos todo en vestidos de dinero que teníamos y viene pandemia. ¿Y cómo lo manejan, Dani? Frustrante, otra vez mucho estrés, tristeza, no sabíamos qué hacer, difícil. A mí me reducen la jornada a medio tiempo. Y trate todo. Ajá, en ese entonces mi mamá aún no había regresado, mi mamá estaba en ese momento en Panamá cuidando a un familiar, entonces era con mi mamá ya sin medicamentos, pandemia, nosotros ya mi jornada a la mitad, Cali los tiempos tuvo que cerrarlos porque evidentemente pues no se podía vender y no teníamos nada porque ya todo lo habíamos invertido, entonces fue difícil. Así estuvieron. O sea, sin vender, ¿cuánto tiempo, Dani? Pudimos haber estado por lo menos un año en pausa. Wow, es bastante. Y con el trabajo media jornada, o sea, medio tiempo. Media jornada, volvernos como a, pues yo no digo a limitar, porque no era que teníamos demasiado, pero sí volvernos a acostumbrar a menos, ¿verdad? A un poco menos acomodarnos con lo que teníamos. Y bueno, ahí es donde empieza la idea. Dani, tengo una pregunta antes de que hables de la idea. En ese tiempo, cuando conoces a Cali y demás, ¿vivías todavía con su hermana? ¿Usted empezó a vivir sola? ¿Empezó a vivir con Cali? O sea, ¿usted en qué etapa estaba de la vida? Sí, ahí está. Bueno, yo en ese momento ya estaba sola, porque mi hermana se fue de la casa, mi hermana se casó, entonces ella se fue de la casa y ya yo quedé viviendo sola en la casa con los chicos. Cali no vivía conmigo. Vivía con la mamá, entonces yo en ese momento vivía sola. Y ya los chicos conocían a Cali y todo. Ajá, sí, ya los chicos lo conocían. Ya Cali empezó a ser parte de nuestra familia. Ya no éramos 3, éramos 4. Sí. Sí. Ok, entonces viene la idea. ¿Cuál es esa idea que llegó? Ajá. Bueno, en realidad todo funciona así. Un primo de mi novio había viajado a México y nos dijo, vieras que yo vi unas medias que eran de muchos diseños y así, ¿verdad? Me dice, las traje y se me vendieron. Pero en ese momento era el boom de Uber. Entonces él tenía como muchos carros de alquiler. Entonces dice, no, yo con los carros de alquiler estoy bien, yo no necesito este negocio. ¿Por qué no le entran? Y Cali, démosle, no sé qué. Y yo, ay no, eso no se va a vender. Qué feo. Dije yo, jamás. ¿Verdad? Y entonces Cali, démosle, entrémosle. Y yo, no, eso no. Y resulta que llama al primo y le dice, dígame dónde. Y entonces nos empieza a dar las ubicaciones y todo. Dice, Cali, vamos. A México. A México. Vamos, dice, ya lo de los vestidos ahí queda y empecemos de cero de nuevo. Entonces nos vamos al lugar donde nos dijo, un lugar muy peligroso. Qué susto, sí. Sí, no conocíamos el lugar, muy peligroso. De hecho, les puedo decir que la persona que nos recibió en ese momento, estábamos como en unas bodegas ahí y está con un rifle así, sentado. Imagínate, qué susto. O sea, ustedes así como, mejor nos vamos. Mejor nos vamos. Dice, no, aquí es que yo tengo esto porque puede ser que venga otra gente que, ¿verdad?, quería hacerles como algún daño. En México es una ciudad un poquito conflictiva, entonces claro, sí. Decidimos traernos medias para Costa Rica. Y yo sigo con mi trabajo todavía, ya me habían reactivado un poco más horas de trabajo. A Cali se le empieza a dar una oportunidad de abrir un local ya en físico, no como en la calle, porque ahí era terrible, llovía y se inundaba, se mojaba, o sea, el sol, eran muchísimas cosas. Entonces, ahí empezamos a ver un poquito más la luz. Venimos con las medias y bueno, una locura. ¿Cómo las empiezan a vender, Dani? O sea, entre vecinos, conocidos. Igual, yo alistaba la cajita de cartón. Sí. Y las echaba ahí, ¿verdad? Y le decía a Cali, usted le toca vender esto, yo vendo esto, mi suegra le tocaba vender una parte y entre los 3
otra vez, ¿verdad? Y vacía las cajas con todo regresado. A veces, Ajá. pero sí fue un boom, o sea, sí la gente le empezó a gustar y todo. Y bueno, ya nosotros vimos que sí funcionaba, entonces queríamos como seguir y seguir y seguir, pero en pandemia, en un momento cerraron fronteras, abrieron, que fue cuando nosotros salimos, y volvieron a cerrar. Sí. Entonces no teníamos cómo volver y la gente nos pedía y nos pedía y nos pedía. Wow. Ajá. Ahí es donde entra otra cosa, ¿verdad? Contratamos a una agencia aduanera, ¿verdad? Que era toda una empresa de logística y ellos nos dijeron, yo les traigo todo de México, se los traigo a Costa Rica, no va a pasar nada, todo bien, así ustedes no viajan. Yo le dije, Cali, sí, o sea, no podemos salir, es pandemia, necesitamos mercadería, ocupamos vender. Confiamos en esta persona, nos entrega una mercadería y todo bien. La Ustedes dijeron vendemos súper. Pero todavía no habíamos dejado el tema como de suéteres. Traíamos todavía medias y suéteres y cosillas como que ya la gente conocía. Entonces me escribían, ¿me puedes conseguir tal cosa? Y yo, sí, fijo, ¿verdad? Entonces, sí, con tal de vender. Ajá, entonces ahí íbamos. Y ya para la segunda entrega, ya estamos hablando de diciembre. Entonces yo empecé como a tomar pedidos desde octubre. Claro, y temporada alta para el emprendedor. Entonces yo le decía como a mis vecinos y compañeros que les gustaría que les traiga. ¿Qué quieren, verdad? Entonces yo iba haciendo lista y en eso. Pues resulta que igual invertimos todo lo que teníamos. Nunca inviertan todo lo que tienen. Déjense un poquito. Sí. Invertimos todo lo que teníamos nuevamente porque venía diciembre, teníamos que traer pedidos, encargos, todo. Claro, llenar. Llenar. Y bueno, nunca llegó la mercadería. Nos estafaron. Nos estafaron. Depositamos todo el dinero en la mercadería, todo. Esta persona se esconde, no aparece, cambia números de teléfono. Entonces ya como yo estaba un poco más, puedo decir, avispada en todo el tema y situación, entonces yo le dije a Cari, no, tenemos que demandarlo. O sea, tenemos que demandarlo, tiene que de alguna forma devolvernos todo, hacer todo, ¿verdad? Pero resulta que cambió de sociedad. Un estafador por completo. Ajá. Y ahí perdimos aproximadamente como unos 3 millones de colones. Uy, Dani. No, y ahora los clientes, o sea, la gente que estaba haciendo pedidos y todo, ajá, ¿qué cara les pusieron? A esa parte quiero llegar porque, digamos, la gente que confirmaba pedidos me pagaba el 50% porque nosotros necesitábamos pagar. Claro. Y no teníamos todo ese dinero, entonces yo era como el 50% y yo se lo traigo. Entonces, yo tenía una deuda inmensa, no teníamos dinero otra vez. Y bueno, las tarjetas de crédito fueron lo que... Con eso jugaron para poder darle plata a la gente. Para poder devolverle la plata, clientes enojados, personas enojadas, nos trataron muy mal. O sea, gente nos trataba muy mal, como no, nos dijeron que ustedes vendían, que eran confiables y yo les di mi plata y ahora qué hago con mi regalo. No, y es que la imagen del negocio, ¿verdad? Ajá. Dani, ¿qué te pasaba por la mente con tantos episodios que pasaban uno tras otro? Y te hago esta pregunta porque tal vez alguien escuchando este episodio diga, yo estoy en esa etapa de mi vida en la que trato de levantar y me vuelvo a caer, me levanto y otra vez me caigo. O sea, ¿qué pasaba por su cabeza? O sea, dejar todo tirado o como decir, no, vamos otra vez. Muchas veces dejar todo tirado. Muchísimas veces. Muchísimas veces lloré toda la noche, la madrugada, angustiada. Pensaba que no era justo, que yo lo intentaba. Veía a mis pequeños y yo decía, necesito seguir. Eran su motor. Ellos eran mi inspiración en todo. Hablando un poco de eso, ellos son maravillosos. Son maravillosos, no es porque sean mis hijos, pero de verdad, yo pensaría que todos deberíamos tener un Henry y un Carlos en la vida. Ay, qué lindo, Sí. sí. Son maravillosos, entonces, a pesar de que yo no estuve presente, son chicos muy educados, saben claramente el valor de las cosas, ¿verdad? Por todo esto. Sí. Entonces, creo que ellos fueron mi motor, mi inspiración para seguir adelante. Y recuerdo ese día decirle a Cali y a Katia, se llama la mamá de Cali, decirle a Katia, vamos para adelante.
Y Cali, Katia, ¿qué actitud tenían? Katia siempre fue muy positiva. Siempre fue como, démosle, sí, tener razón. Cali también, pero siempre tuvo como más Y claro. susto. Ujú. Entonces, no, démosle, sí podemos, empecemos otra vez de cero y pagan las deudas, Dani. pagamos las deudas, Bueno, pagan las deudas ustedes endeudándose. endeudándonos. Entonces, con nuestro trabajo, volvemos a pagar todo lo de las tarjetas de crédito, otra vez nos vemos sin fondos, sin dinero. Y un día recuerdo en la noche decirle a Cali, no hay otra forma si no es que vamos. O sea, abren las fronteras y nosotros nos vamos. Y vamos a ir a traer más mercadería y la gente va a volver a confiar en nosotros. Pero yo le dije a Cali, ya ahora sí vamos a escoger una sola cosa. Porque entre una cosa y otra se hacía como difícil. Y aún no teníamos un nombre. No sabíamos, nadie sabía quiénes éramos. Sí. Solamente los polacos De las medias. de las medias. Entonces, Abren fronteras, Dani. abren fronteras y bueno, los tres íbamos para allá, ¿verdad? A traer la mercadería que nos cupiera en bultos, en maletas, Dani, ¿cómo pagaban los tiquetes? ¿Con tarjetas? tarjetas de crédito. Se iban con tarjetazo haciendo todo. Ajá, de mi suegra. Ujú. Mi suegra era la que ponía ahí. La que estaba hasta aquí con el banco. Está aquí, ¿verdad? Y bueno, nos fuimos y vimos que lo de las medias resultó. Ya estamos hablando de 2021. Sí, ya habían abierto fronteras otra Ajá, vez. 2021, ya estábamos ahí, 2021. Y vemos que se empieza a mover, o sea, que sí se empieza a mover. Y yo le digo a Cali, Cali, ¿y si yo empiezo a estudiar un poco? A saber cómo se manejan redes. En ese entonces Instagram no era muy fuerte, era como Sí. todo Facebook, ¿verdad? Y una foto ahí, la gente comentaba y que no estaba Marketplace, de hecho. No, en ese tiempo no estaba No, eran Marketplace como los aquí. grupos ahí de... Bueno, Ajá. yo le decía a Cali, pero ¿cómo se sube una foto aquí? Yo no tenía ni Facebook mío. Ujú. No tenía redes sociales, ¿no? No, porque yo, o sea, yo literalmente pasaba Ocupadísima todo el día. ocupadísima y yo Sí. escuchaba como vieron Facebook y yo ni idea, o sea, nada. Ujú. Entonces, en eso me dice Cali, dale, búscate algo ahí donde puedas aprender. Y bueno, mi primer curso con Carla Scott. Se pone a buscar y encuentra Carla Scott. ¿Cómo me encontraste, Dani? Bueno, en ese momento ya abrí un Facebook personal, ¿verdad? Entonces, porque yo dije, aquí tengo que buscar por estos lados, porque, Sí. ¿verdad? Y entonces te encuentro Ujú. y hago mi primer curso contigo que fue por vía Zoom. Ajá, era un curso virtual, tal vez. Era virtual. Sí, claro, porque yo en pandemia fue una de las épocas que yo más trabajé. Yo trabajaba de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 9 de la noche dando cursos, entonces fijo, sí, era virtual. Sí, era virtual, entonces yo ahí en el cuarto y yo como chicos, porque Silencio. estoy, Ajá. ¿verdad? Y empecé a darme cuenta que existía un mundo de redes sociales, ¿verdad? Empecé a darme cuenta que había que darle forma al proyecto. Empecé a darme cuenta que ocupábamos un nombre y una estrategia, ¿verdad? Entonces me empiezo a interesar mucho. En el curso recuerdo que era de estrategias para redes sociales. Sí, estrategia y contenido. Ajá, estrategia y contenido. Entonces, ahí empiezo a ver todo, ¿verdad? A ver cómo se mueve todo. No, y escuchar a otros emprendedores Y escuché también. a otros emprendedores. De hecho, fue súper bonito, provechoso todo. Y bueno, le digo a Cali, estoy lista para subir contenido. Estoy lista para subir fotos de las medallas. Ajá, para Ajá. subir fotos. Y me dice mi suegra, yo tengo unas luces por ahí. Eran como unas luces de Navidad ahí, pero alumbraban. Entonces Ajá. dice, no, aquí es poner esto aquí, esto aquí. Nosotros ahí en la sala de la casa intentando hacer fotos, Ajá. ¿verdad? Y recuerdo que estaba yo con mi celular y mi suegra aquí con la luz, Cali en el otro lado con la otra luz y todos intentando que algo saliera. Que saliera algo bien. Entonces ahí es donde empezamos a poner fotos en WhatsApp, ¿verdad? Ya en WhatsApp. En los estados. Estados de WhatsApp, estados de Facebook, a nivel personal. Ujú. Y empieza la gente a decirme, ¿no vendes al por mayor? Porque todo eso era el detalle. Ay, es que verás que aquí en Limón no se ve, en Guanacaste. Acá en San José no hay.
Y ya otra vez como reunión de personal. Los tres juntos así. Chicos, a las redes sociales está llegando. Ajá. Y dicen, de ahí no, démosle al por mayor. Y sin nombre, sin Dani, nada, espérese, ¿usted todavía estaba en Kitty? todavía. Oh, wow, en el 2021 todavía estaba ahí. Nosotros, de hecho, digamos, mi suegra trabajaba ayudándole a la mamá en la tienda, entonces ella iba un tiempo a la tienda, otro tiempo estaba en la casa de ella con los pedidos de medias. Ujú, Cali, yo salía a las 5 de la tarde, me iba teníamos todo en el garaje de la casa de mi suegra. ujú. Ah, sí, yo ahí la fui conociendo, Ajá, sí. sí, ahí teníamos todo. Cali salía a los tiempos, entonces a veces nos daban 10, 11 de la noche contestando mensajes, alistando pedidos, Ujú. ya de gente como más interesada. Y ya empiezan a vender al por mayor. Empezamos a vender al por mayor. Ujú. Entonces ya llegamos a un punto en el que recuerdo que Cali me sentó y me dijo, mi mamá ya no da más, es mucho. Entre contestar mensajes, nosotros nos dan las 10 de la noche, ya es demasiado. ¿Renuncias o renuncias? No me dio opción. Ujú. Y yo dije, no, no voy a renunciar. No voy a renunciar, estudié esto, estoy a la par de un contador, me está enseñando demasiado. Yo puedo seguir con las dos cosas y me dice, Cali, ¿renuncias o renuncias? No tenés opción. Aparte que ya venían muchísimos problemas atrás, digamos. Ya Henry y Carlos se estaban convirtiendo en unos preadolescentes. Entonces ya venían muchísimas cosas, ¿verdad? También ellos les hacía mucha falta mi presencia. Sí, no habías estado todavía. No había estado con ellos lo suficiente. A pesar de que mi mamá ya había vuelto cuando abrieron fronteras y todo y estaba ayudándome con ellos, ellos me necesitaban. Entonces me decía Cali, o renuncia, está un tiempo con ellos, a la vez emprendemos esto como tiene que ser. Ujú. Y me tardó 2 meses tomar la decisión. Sí, lo pensaste. Sí. ¿Por qué? Porque me volví atrás, Carla, me volví el tiempo atrás en el que quise tener un trabajo. Sí, Eh, tómese su tiempo. tenía miedo. De dejar todo así tirado. Sí, tenía mucho miedo. Pero lo hice. Renuncié. Ujú. Pusiste el preaviso y todo, Dani. Sí, me dolió mucho em, irme de ahí. Tuve compañeros maravillosos, personas que me apoyaron increíblemente y duré casi 2 meses con depresión por haber renunciado. Sí, porque te gustaba el trabajo tal cual. Sí, Somos honestos, para que lo me tengan ahí. gustaba mucho, pero era el momento. Sí, porque era Entonces, como, era un duelo, Dani, porque habías encontrado un trabajo que realmente le gustaba y le llenaba y era como, también quiero esto para mi familia y estar con esto, pero ni me gusta lo que hago. O sea, sí, me imagino que fue como un duelo dejar el trabajo tal cual. sí, y miedo. O sea, Claro. mucho miedo a volver, no tener que comer, mucho miedo, porque en ese momento los dos éramos emprendedores, Cali con el local de tiempos. Y yo decía, ¿y el salario fijo qué? Ujú. O sea, ¿y si no tenemos que comer? ¿Y si pasa esto? ¿Y si un día la gente ya no quiere comprar medias? ¿Y si pasaban mil cosas por mi cabeza? O venía una pandemia otra vez o qué sé yo. Lo que sea. Sí, es que eran demasiadas cosas. Eran demasiadas cosas y la responsabilidad de ellos era mía. Claro. Entonces estuve en depresión 2 meses, lloré demasiado a tal punto que tuve que buscar ayuda psicológica y todo, porque era mucho miedo, mucha angustia, mucho temor. Em, Dani, ¿buscaste ayuda psicológica por intención propia o alguien como que te recomendó ve a terapia o cómo lo manejaste? sí, una amiga mía me dijo como Dani, ya no puedes seguir así. Hazel se llama, me dijo, Dani, ya no puedes seguir así, necesito que busques ayuda. Cali me dijo, busca ayuda. Y yo sí, pero ¿cómo vamos a pagar eso? O sea, tranquila, de alguna forma busca ayuda porque, digamos, yo renuncié de Kitty, Ujú. al día siguiente llegué al garaje a trabajar y me senté en un banco
y lloré todo el día. Si no puedes ni trabajar. Yo decía, yo no quiero esto, yo quiero mejor irme a sentar a la oficina, tener un trabajo fijo y saber que me llega el salario, pero no quiero esto. Entonces fue frustrante. De hecho, mi suegra me decía como, yo no te estoy haciendo nada, o ¿por qué lloras tanto? Porque era en la casa de ella. Yo te hice algo, o mi cuñada me decía, ¿qué pasó? Y no, era la misma frustración que yo sentía, el mismo miedo, la misma angustia, todo. Sí, toda la incertidumbre. Incertidumbre. ¿Cuándo siente Dani que todo empieza como a mejorar? ¿Con la ayuda psicológica o...? No. Bueno, le dije a Cali, necesitamos un nombre. Entonces creamos un nombre. En ese momento hice un loguito en Canva. Gran amigo Canva. Ajá, Canva que nos ayudó. Después de eso empecé a llevar cursos con vos. Sí, que después nos conocimos presencial ya con el tiempo. Recuerdo que ese día viniste con su mi cuñada. Ajá. Y estábamos ahí nosotros, ay, ¿cómo es Carla en persona? Porque solo bueno. íbamos por Zoom. Ajá, solo por en digital. Sí, nosotros como, ay, ¿verdad? Entonces empecé a capacitarme más en toda el área de redes. Cómo crear un anuncio, porque ni idea. Cómo hacer, llevé un curso de edición de videos. Sí. Entonces, cómo editar un video, cómo hacer un TikTok, cómo, ¿verdad? Porque ya estaba TikTok. Sí, ya en pandemia ya estaba TikTok ya fuerte. Estaba TikTok, sí. y estaba Instagram. Entonces, y nosotros ahí con Facebook nada más. Entonces, yo le dije a Cali, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Sí. Y toda la confianza, Kate y Cali la depositaron en mí. ¿Verdad? Entonces ellos como, vamos, sí, ¿verdad? Sí, creyeron en usted. Creyeron en mí. Entonces, bueno, ahí empezamos en redes sociales. Realmente agradezco demasiado a todas las personas que confiaron en un principio en nosotros. Recuerdo salir del taller tuyo de anuncios y sentarme con Cali, con Katia, y les dije, hoy, a partir de hoy, vamos a hacer envíos todos los días. ¿Pero cómo? No sé. Todos los días vamos a enviar. Pero se va a vender todos los días. Pero se va a vender todos los días. Les digo, se los prometo. Y ahora, en este momento, yo dije, no fue una promesa para ellos, fue una promesa para mí. De sentir que lo iba a lograr, de sentir que lo íbamos a lograr. Entonces, de verdad, empezamos a hacer fotos, ya me doy cuenta, bueno, de la iluminación, ¿verdad? Fotos, solo fotos en ese momento. Sí, porque no hacían videos todavía. No. Pero ya el video estaba así tocando la puerta. Sí. Entonces empezó muchísima gente a confiar en nosotros. Ya yo me empecé a dar cuenta que yo no podía. ¿Verdad? Ya sola no me estaba dando el tiempo, no estaba teniendo bien. Entonces llega Hailing, que actualmente todavía trabaja con nosotros. Qué lindo. Ajá, y nos llegaba a ayudar por horas. En ese momento su bebé estaba muy pequeña, no tenía con quién dejarla, entonces me dice como, Dani, yo voy y te ayudo. Era como una vecina de ahí, pero yo a mi bebé. Y yo, genial. Mientras vengas a ayudarme, aquí cuidamos bebés. Sí, tranquila. Yo soy mamá, no hay ningún problema. Ajá. Y sabes que, Carla, yo me identifiqué mucho con ella. Porque yo dije, si yo en algún trabajo hubiera tenido esa posibilidad, claro, ¿verdad? No hubiera pasado tanto tiempo sin ellos. Pero es bonito porque le diste la oportunidad a alguien más. Exacto. Que tal vez no la tuviste, pero se la diste a alguien. Y eso es muy valioso. Sí. Entonces empiezas a enviar todos los días, Dani, ahora sí, oficialmente. Ahora sí, oficialmente. Empiezo a enviar todos los días. Empiezan a ir más a México, me imagino. Ajá. Ya empezamos a viajar más porque no teníamos otra forma de hacerlo. Ya estábamos con el miedo de esto que nos había pasado. Entonces, en este momento, Carla, te puedo decir que es cuando empezamos a ver ganancias. O sea, 2022, 2023. Por ahí, sí, 2022. Finales 2022. Sí, estamos hablando que empezaron juntos a vender 2019. Exacto. O sea, 3 años después empiezan a ver ya ganancias. Porque todo ese año nos pasaron todo ese montón de cosas. Claro. Y en un negocio, vamos a ver, primero si no hay una estructura, no hay una estrategia, no hay nada. La plata entra, pero sale. Entra y sale, entra y sale. Hay muchos gastos. Sale. Hay muchos gastos. Y aparte, todo lo que nos sucedió no nos permitía tener ganancias. Entonces, en ese momento empezamos a ver ganancias. Y bueno, yo brincaba.
Claro, de la sí. felicidad. Bueno, empiezo a compartir más con mis hijos. Ay, sí, ya estás más como en casa. Ya estaba más en casa. Dani, ahí todavía no vives con Cali. Es para el chisme, para que la gente esté actualizada. Todavía no. ¿Ves? Para que la gente vea que toma tiempo, ¿verdad? No es así. Estaba difícil. Sí, no, todavía no. Todavía no vivimos juntos. Em, y seguimos. Hailing empezó a trabajar 2 días a la semana con nosotros. Ujú. Y ya yo empecé a ver que el flujo de trabajo era más. Entonces yo le dije como, Hailing, vení 3 días. Sí, fue aumentando. Fue aumentando hasta el momento en el que Carla me dijo, salgan cámaras. Yo le dije, Sí. qué curioso, Dani, porque ahorita me pongo a pensar y definitivamente uno no sabe la situación que está viviendo, inclusive para mí, las personas que atiendo, porque a mí ni por la cabeza que estabas pasando una situación difícil de depresión, que no, y o sea, lo sé de una otra manera porque hay mucho emprendedor que me lo dice, Carla, en este taller o en esta asesoría mi negocio está mal o lo que sea, Ujú. pero uno no sabe lo que está viviendo la gente, porque yo vi a una Dani sentada feliz en el taller, pero y por dentro estaba con toda esa incertidumbre, Sí. ¿qué hago, qué no hago? Y pensar en grabarse, ¿verdad? Como la pena de salir en redes y todo. Bueno, 2022, cuando empezamos a ver ganancias, Ujú. empezamos a guardar y hacemos nuestro primer viaje juntos, ya los 4, Ay, qué como lindo con familia. familia, Ajá. sí. La primera vez que ellos se montaron a un avión, que salimos. La ilusión que vos tenías de La hacer ilusión eso. de hacerlo, porque yo viajaba mucho, pero era por trabajo y siempre era como, ay, quiero llevarlos, quiero llevarlos, quiero llevarlos. Y ahí hacemos nuestro primer viaje juntos. Ujú. Agotamos nuestros fondos, pero fue nuestro primer viaje juntos. ¿A dónde fueron, Dani? Fuimos a Cancún. Ah, Fuimos muy pocos días, fueron 3 días porque fue como lo que pudimos hacer, pero fue mágico. sí, lo disfrutaron Lo mucho. disfrutamos muchísimo. Ay. Y ya seguimos trabajando. Y empezó a salir en redes. Empieza a salir en redes. Pero recuerdo que fue para un Día del Padre, ¿verdad? Bueno, ahí hay que hacer un paréntesis. Cuando empezamos con las medias, empezaron otras personas a traer medias. Entonces ya no estábamos solos en el mercado. Había Ya había competencia, competencia. habían personas trayendo. Entonces yo les dije a ellos, hagamos algo diferente. Personalicemos. Hagamos diseños propios. ¿Verdad? Entonces, sí, pero Excelente, ¿cómo? sí, diferenciándose en el mercado. ¿Cómo? No hay recursos para diseñador ni para nada. Entonces, yo montaba los diseños de medias en Canva. ¿Verdad? Lo que yo me imaginaba, lo copiaba en una media, lo hacía. Y así empezamos a hacer diseños personalizados. Entonces, la gente empezó como a fijarse en nosotros, A interesarse. a interesarse. Porque nosotros, de hecho, actualmente somos los que vendemos a un precio más alto, ¿verdad? Pero es por todo esto, ¿verdad? Ujú. Porque empezamos a hacer diseños propios y la calidad, ¿verdad? Son muchísimas cosas. Sí. Entonces empezamos a hacer diseños propios y se nos ocurre hacer un diseño al Día del Padre. Excelente. Sí. Entonces hacemos un diseño al Día del Padre, igual que Dani hizo ahí en Canva, ¿verdad? Y lo iniciamos. Y digo yo, no, mi primer video. Voy a empezar. Ujú. Esperé que nadie estuviera, que todos se fueran, ¿verdad? Y hago mi primer video y en ese video logré, en esa temporada del Padre, después de sus videos, logramos vender 2,000 pares de medias. Wow. Sí. O sea, con el video, y en el video que hiciste, como, estos son los diseños del Día del Padre. Sí, me grabé. De hecho, no tenía trípode, no tenía nada, entonces puse unas bolsas de medias Ujú. para sostener el celular. Excelente. Con esas bolsas de medias ahí, otra bolsa aquí, otra acá. Entonces hice como un trípode. trípode de medias. Ujú. Y empecé a decirles, bueno, hola, me da pena hacer esto, pero... Lo dijiste en el video. Sí, porque no Pero sabía. que era una historia. Era como una historia. Ah, ok. Yo, hola, me da un poco de pena salir aquí, pero yo soy la que estoy detrás del negocio. Quiero mostrarles estas cajitas. Ujú. Y ya luego hice como otro video, ya sin presentarme. Y yo, bueno, ya ustedes me vieron. Aquí tengo estas cajitas, tengo estas medias. Y bueno, el video explotó.
Empezó a generar más y más ventas. Sí, empezó a generar y generar y generar muchísimas Dani, ventas. y Cali seguía con el local de los tiempos. Ajá. Que ya había conseguido un local y ya no estaba en el Chinamo. No, Entonces ya. estaban en eso, entre las medias y los tiempos. Ajá, estábamos en eso. Y bueno, empezamos a trabajar muy duro, muy fuerte, a buscar oportunidades. Digamos, ya yo dije, tengo que aplicar todo lo que sé. Entonces, todo lo que he aprendido en otros trabajos. Entonces, ahí es donde se me ocurre un día y les digo, bueno, mi suegra nos dijo, ¿por qué no hacemos una ruta? Y andamos por las tiendas y bazares vendiendo y todo. Y yo dije, buena idea. Pero después dije, recursos, carro, gasolina. Muy caro. No, digital, buscar. Entonces empecé ahí a buscarme correos de escuelas, de colegios, de empresas, de lo que fuera. Y a escribir todo Y a el día. escribir todo el día. Les mando esta propuesta, les mando esta propuesta, ta, 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 ta. Y entonces ahí es donde logramos vender esa cantidad, que era demasiado. Al por mayor ya. Ajá. Te contestaban, Dani, los mensajes, los correos. Muchos no, muchísimos no, otros sí. Logramos muchísimas ventas en colegios, en escuelas. Empresas empezaron a confiar en nosotros. Ya siento que el verme a mí en cámara, ya ver quién era, quién estaba Da detrás, confianza. entonces ya empresas empiezan como a confiar en nosotros, ¿verdad? Y empezamos a guardar y guardar. Nos dejábamos justo lo necesario. Empezamos a guardar y guardar y guardar y guardar. Y ahí es donde ya Cali y yo pues decidimos vivir juntos. En ese momento yo le digo a mi mamá como, ay, no, es que Cali ya dice que quiere venirse, ¿verdad? Y, ¿verdad? Echándole la culpa, es él el que Sí, quiere. yo no sé. Yo no, dice. Entonces Cali ya empezamos a vivir juntos, pero ya teníamos una parte ahorrada, ¿verdad? Ya habíamos trabajado muchísimo, entonces ahí es donde empezamos a construir la casa. Entonces construimos nuestra casa. Dani, qué pausa ahí. Ese es un gran episodio de su vida. ¿Te imaginaste alguna vez teniendo su propia casa? No, no, jamás. Por mi mente nunca pasó algo así. Esa Dani de 14 años nunca lo pensó. Sí. Sí. Qué increíble, sí. Demasiado. Sí, porque yo me imagino que con todo lo que pasó, es como, no creo que yo llegue a tener eso. No, jamás, jamás, jamás. Y menos un negocio, una empresa. Sí. Nunca lo pensé. Dani, es que sabes en qué me pongo a pensar o sea, me acuerdo de la historia que estás contando ahorita, del momento en que llega la vecina, ustedes no tienen que comer el pollo asado y después, chica, o sea, a ver, bloques sobre bloques para tener su casa propia y la de su familia. Sí. O sea, eso es lo que quiero como que también la gente escuche en el episodio, porque a veces los sueños parecen como imposibles, pero el trabajo ahí se nota, ¿verdad? El reflejo y la insistencia pese a las adversidades. Sí. Vieras que yo mucho tiempo hablé mucho con dolor de esto, pero ahora lo veo desde la gratitud. Yo sé que cada etapa que pasé hacen lo que soy hoy, ¿verdad? Y de verdad que si alguien está pasando por un momento difícil, yo le puedo decir que no es para siempre. No todo es para siempre. Sí, Todo pasa. Ujú. Todo pasa. Bueno, ahí empezamos a hacer nuestra casa. Lloramos mucho, Sí, fijo. nos reímos mucho, nos enojamos mucho. Bueno, yo me acuerdo cuando yo los conocí a ustedes, me acuerdo de Richel y vos, de Doña Katy, era como, sí, es que ellos están construyendo la casa. Me acuerdo el momento en que, es que están como comprando lote para hacerlo de la casa y todo. O sea, eso fue 2000, no sé, 2022, 2023, Sí, o sea, tomó su 23. tiempo. Sí. Entonces, bueno, ahí hacemos la casa y siempre pensando en el negocio. Entonces, ideamos la casa como en la segunda planta. Ya en realidad no es como un local que llega gente, sino es como un centro de distribución, Sí. ¿verdad? Porque es donde se alistan pedidos y está todo, ¿verdad? Entonces empezamos a idearlo de esa forma. Empezamos haciendo un dibujo en una hoja que lo tenemos todavía guardado y dijimos, así va a ser la casa. Así que ustedes la Ajá. diseñaron. La diseñamos Sí. con todas sus partes, toda ahorita como está actualmente, así la habíamos diseñado. Ujú. Pensamos que
que no iba a llegar ese momento, Se queda muy lejano. que era muy lejano. Pero ya para 2024, sí, el año pasado, iniciamos ya con la construcción de la casa. Ujú. Y ya armamos la segunda planta, ¿verdad? Que ahí es donde está el centro de distribución. Entonces ya ahí podemos empezar a generar más videos, más fotos, Y más más contenido. contenido. Sí, pasaron de estar en un garaje ya en su propia casa. Ajá. Y bueno, ya ahí Hailing, no, tiempo atrás ya, Hailing había entrado a trabajar con nosotros tiempo completo, igual con su bebé. Hailing ya tiene aproximadamente 2 años de estar con nosotros tiempo completo, Qué lindo. totalmente. Y aparte de Hailing, bueno, tenemos otras 2 personas más que también nos están colaborando ahí. Ujú, ujú, que Ujú. están ahí. Dani, ¿tenés como algún plan a futuro en negocios? O sea, ¿quieres abrir más cosas o vas viviendo como un día a la vez? Ujú. Vieras que esto es un tema como contradictorio porque escucho mucha gente que siempre dice llegar a mi zona de confort, quedarme ahí, acomodarme ahí. Pero yo no soy así. ¿Verdad? Ya como logramos establecer un poco esto, ya está ahí caminando, ¿verdad? Ya camina casi solo, Ujú, porque siempre necesita como la presencia de nosotros tres. Em, Me veo a futuro abriendo otros negocios. otros negocios. Ujú. Otra cosa que no has contado es que estudias otra carrera universitaria. Sí, bueno, desde niña siempre sentaba los peluches para darles clases. Siempre me gustó muchísimo todo el tema de educación. Entonces ya como me acomodé un poco más en trabajando propio, ¿verdad? Entonces, y ya tenía un poco más de recursos, entonces empecé a estudiar la carrera que siempre había querido. Ujú. Estoy estudiando la parte de educación, ciencias naturales. Me encanta, me apasiona, lo amo. Ajá. Sí. Y te ves ejerciéndolo, Dani. Em, Al menos en la etapa que estás ahorita. ajá, vieras que yo creo que cuando caemos en esta etapa emprendedores, Sí. como pensar en un trabajo, ya como directamente en el Ministerio de Ujú, Educación o algún colegio privado, sí, pues no es una idea que resuene en mi mente, claro. pero sí quiero como a futuro tener tal vez como una academia, enseñar a chicos, Ujú, ayudarles en temas de estudio. Em, es como un plan que tengo a futuro. ujú. Ujú. Dani, ¿qué consejo le das a aquellas mm, mamás que son emprendedoras? Porque sé que para muchas mamás que emprenden y es difícil, por lo mismo, ¿verdad? Porque están con sus hijos, porque tienen el negocio es como un hijo, o sea, requiere toda la atención de Sí. uno. ¿Qué consejo les das a esas mamás emprendedoras escuchando este episodio? Dicen, uy, a mí me pasa eso, me cuesta demasiado, no sé por dónde irme, no sé qué hacer. ¿Qué consejo les das? Ujú. Yo lo primero que les puedo decir es aprovechen el momento. Aprovechen el momento presente porque yo que no pude compartir tiempo con mis hijos y ahora estoy intentando recuperar todo ese tiempo, ¿verdad? Aprovechen el momento, no se estresen, no se preocupen. Todo se va manejando, siempre lo he dicho, en el tiempo de Dios. Y lo primero que también les quiero decir es capacítense. O sea, si no estamos en redes sociales, No no existimos. existimos. Sí, hay que estar. Capacítense si tienen un emprendimiento, busquen ayuda, entiendan cómo se maneja todo esto, ¿verdad? Ahorita nosotros pues estamos ya en una etapa bonita, pero sí tuvimos que pasar muchísimas, pero muchísimas cosas. Entonces, capacítense, busquen Ujú. ayuda. Ahorita hay también ahorita que se maneja tanto TikTok, YouTube, ¿verdad? Hay Hay mucho por donde hay aprender. mucho por donde aprender, definitivamente. Dani, un consejo para aquellas mujeres que viven temas de acoso a nivel laboral o situaciones. ¿Qué Ujú. consejo les puedes dar? Que no se queden calladas. Mira, yo hoy por hoy, me duele saber que tal vez otras mujeres tuvieron que pasar por esto, ¿verdad? Porque esta persona no iba a parar. Si lo hizo conmigo, lo hizo con otra persona.
No denuncié, tenía miedo, tenía mucha necesidad de trabajar. Entonces, por eso no lo hice. Pero denuncien. No lo permitan. De verdad que fue un daño psicológico muy grande Claro. para mí. Entonces, no lo permitan por ningún motivo, por favor. Dani, ¿cómo te encuentran en redes, en negocio? Bueno, nos pueden encontrar, ya tenemos todas las redes, ¿verdad? Ay. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cute Monkeys. Ajá. Así aparecemos en todas las redes sociales, entonces ahí nos pueden encontrar. Y sí. Ahí estamos. Importante, vendes al por mayor. Si alguien escuchando aquí dice, yo quiero ponerme un negocio de medias que Dani me pueda distribuir y demás, ¿cómo los contactan o cómo es el proceso? Bueno, ahí lo más rápido que tenemos ahorita son los WhatsApp. Hay 2 WhatsApp atendiendo. Entonces por ahí nos pueden encontrar y contactar. Con muchísimo gusto y con todo el amor del mundo los vamos a atender, ya sea Cali, Katia, Hailey, Jen, Gaby o yo. Dani, pero diga el número. Ok, 7282-0289. Excelente. Ok, Ajá. súper. Dani, muchas gracias. Ay, no, muchas gracias por este espacio. No, a vos por abrirte, por contar la historia, porque yo sé que contar la historia de uno no siempre es fácil y más cuando hay tanto dolor. Entonces, gracias por abrirte y alzar la voz por otras personas que tal vez están pasando una situación muy similar. Sí, no, muchísimas gracias por el espacio y de verdad espero que esto les funcione a muchas personas que están atravesando algún momento difícil. Sí, bueno, ya saben, así encuentran a Dani. Algún día la voy a convencer de que se haga una marca personal. Dani, usted podría dar charlas de motivación y todo, de historias de vida. Hágase una marca personal, Dani. Le dejo ahí la duda. Vamos a pensarlo. Ok. Bueno, y gracias a Cali, que también está ahí. Cali, ¿todo bien? ¿Hubo lágrimas? Mucho, dice. Cali estaba más nervioso que Dani de contar esta historia, pero todo salió bien. Sí, aquí estamos. De verdad, Todo bien. muchas gracias, Dani. Sí, gracias de verdad a ustedes. Dani, antes de cerrar, dígale a la gente que se suscriba a nuestro canal en YouTube y así a la cámara. Dígales. Vuelva a la cámara. Necesito que todos se suscriban al canal de YouTube, por favor. En Spotify, no. No, ahí no es. Solo YouTube. Gracias. Dani lo está diciendo y no está amenazada. Ella lo está diciendo porque ella quiere. No, lo estoy diciendo No le por estamos cuenta pagando. propia. No, exactamente. No. Hay emoji de medios, ¿verdad? Eso es lo que estaba buscando ahorita, sí. Pongan el emoji en el Si medio. llegaron hasta este episodio, obviamente déjenos sus comentarios, mensajes para Dani. Estoy segura que Dani las va a leer. Pero si no, déjenos unas mediecitas, un emoji de medias, así nosotros sabemos que llegaron hasta este punto del episodio. Y muy bien. Y siguiendo el consejo de Dani, capacítense. Sí. Hay una academia ahí que se llama Scott Academy. No sé si la han visto ahí al inicio del episodio. Este episodio es patrocinado por Scott Academy. Academia. Cursos para emprender. Dicen que es muy buena esa muchacha. Sí, dicen que sabe cosas. Entonces, capacítense ahí. Exacto. No, más allá, obviamente, ojalá que con nosotros, pero sí busquen la manera siempre de capacitarse. Y ya, si en este momento no tienen recursos, bueno, yo a veces, por ejemplo, doy clases gratis, o hay colegas que también, o hay muchísimo contenido en plataformas digitales que eso les puede ayudar a capacitarse. Pero bueno, sin más, déjenos en el emoji de medios, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un episodio. Y sin más, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.